Seguimos con la misma pesadilla. Ejercicios de extremos relativos locales y puntos de ensilladura de funciones de dos variables. Puede extenderse, lógicamente, todo este tema a muchas variables, ya lo dije, lo repetí muchas veces. Así que estamos en el video número 49, vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer muchos ejercicios. Lo posible, agarramos una guía que está acá. ¿Se ve? ¿Se ve la guía ahí? Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, acá hay un montón de ejercicios para hacer. Lógicamente hay muchos. Me atrevo a agarrar cualquiera de estos. Me parece que voy a agarrar, ya estoy viendo uno. Voy a indicar acá con puntero láser. Este me parece muy bonito. El F. Porque por lo general cuando son ejercicios tipo polinómicos, o sea, cuando son funciones o cuando son funciones polinómicas de dos variables como el punto A, el punto B, el punto C, que son funciones polinómicas de dos variables, y el punto E, que es una función polinómica de dos variables, el punto G también, pero cuando aparecen, por ejemplo, z igual a e a la menos y cuadrado menos 2x por y estas funciones donde aparecen cosas con x o con y dividiendo, bueno, podría complicarse algo un poco, pero no mucho, pero sería interesante enfatizarlos. Yo los invito a hacer los que son polinomios de dos variables, pero a mí me encantaría hacer el punto f y el punto d, que son funciones, bueno, que valen la pena, no porque sea un tema nuevo o complicado, sino para poder repasar cuestiones de álgebra a la hora de aplicar la condición necesaria, o sea, a la hora de hacer las derivadas parciales tanto respecto de x y tanto respecto de y, y al igualarlos a cero sabemos que se nos forma un sistema de ecuaciones donde tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de despejar la x y la y, porque si despejamos mal la x y la y, vamos a encontrar mal los puntos, que son los posibles candidatos a ser extremos o puntos de ensilladura. O sea que yo agarro los complicados en el sentido algebraico, para poder repasar esa álgebra de saber despejar tanto la x y la y a la hora de igualar a cero las derivadas parciales, por ese motivo. Así que bueno, ahora vamos a agarrar el punto F, puede ser un posible ejercicio de parcial, ¿por qué no? Voy a poner el ejercicio de parcial, creo que no me manche esto, muchas veces tira mucha tinta. Ejercicio de parcial. Los demás también eran ejercicios de parcial. Bueno, pero quiero enfatizarlo diciendo, bueno, hallar los extremos, como dice el enunciado ahí, relativos, si es que los hay, porque por ahí hay puntos de ensilladura, ¿no? Acuérdense que los puntos sillos, puntos de ensilladura no son extremos. No son extremos relativos. Los únicos extremos relativos son los máximos relativos y los mínimos relativos. Los puntos sillos, puntos de ensilladura no son extremos relativos, no son extremos. Hallar los extremos relativos si los hay, de, y bueno, de la función, bueno, en todo caso es, le ponen z, que z es fxy, ¿no? Una función bivariada. Z igual, a ver, x por y, más 1 sobre x, más 1 sobre y, creo que dice eso. Sí. Bien, listo, ya está. Me voy de pantalla, es el ejercicio F, acuérdense. Ahí estoy yo con mi bonita cara. Vamos a hacer el análisis de esta función. Utilizando el mismo teorema, ¿no? La misma propiedad de siempre, esa propiedad que tiene la condición necesaria, donde las derivadas parciales valen cero, y ahí espejo x y, que son los puntos críticos. Una vez que saco esos puntos críticos, aplico la condición suficiente, o sea, saco el determinante ciano, lo evalúo en ese punto. Si es mayor que cero el determinante ciano, bueno, y la derivada segunda respecto de x, la derivada segunda de z respecto de x en ese punto es mayor que cero, entonces tenemos un mínimo. Si es menor que cero evaluado en ese punto, es un máximo. Y si el determinante ciano evaluado en ese punto menor que cero, es menor que cero, entonces tenemos un punto sillón, un punto de ensilladura. Repasando el teorema, ¿no? Bueno, entonces primero, condiciones, a ver si tengo lugar acá.
quiero tener el mayor lugar del mundo. Condición necesaria para poder hallar los posibles candidatos a ser máximos o mínimos o puntos silla. Para eso hago las derivadas parciales y las igualo a 0 respectivamente. Y ahí espejo de x6. Bueno, implica consecuencia, entonces, la derivada de z respecto de x, acuérdense que si derivamos parcialmente respecto de x, la y está fija, está muda. Puedo repetir mil veces la cosa. Bueno, si hago la derivada de esta función respecto de x, la y está fija, está muda. Entonces, la derivada de una suma, la suma de las derivadas, como las reglas que vimos de álgebra para análisis 1. La derivada de x por y respecto de x es y, porque y es como una constante multiplicativa que sale afuera multiplicando. Entonces hago la derivada de x por y, la y sale afuera multiplicando y la derivada de x respecto de x vale 1. Me queda 1 por y es y. Más la derivada de esta función 1 sobre x respecto de x. Vamos. ¿Cómo es la derivada de 1 sobre x respecto de x? ¿Qué es lo que debería hacer? A ver, pregunta. Y en esa función lo primero que tengo que hacer es saber el z respecto de x y de y. Tengo que hacer la derivada de 1 sobre x. ¿Cómo hago la derivada de 1 sobre x respecto de x? Es exactamente la misma pregunta que le haría a un estudiante de análisis 1. En la inversa de x sería menos 1 Esto es sobre lo que x. hacíamos en análisis 1, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es la derivada parcial de esto, 1 sobre x. Que en análisis 1 te ponía así, 1 sobre x tilde. Entonces, hay dos formas de hacerlo, pero hay una forma rápida. Bueno, la forma con la que tardás es la de el cociente, uno por la derivada de uno por x menos. Claro, puedo hacer la derivada del cociente, la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo, dividido el segundo al cuadrado. Pero eso es como matar una hormiga con un elefante, demasiado para poco. Puedo usar esa regla, claro, pero de una forma más evidente, más rápida. Antes de derivar, fijarse siempre algebraicamente qué podemos hacer como para simplificar la expresión y poder hacer el cálculo más holgado, más rápido. El 1 sobre x, algebraicamente, por definición, se define como x a la menos 1. Menos uno, claro. Y ahí le bajás el menos uno y le restas uno. Claro. Bajo el menos 1, al menos 1 le resto 1, por la famosa regla de derivación de análisis 1, y menos 1 es menos 2. Me va a quedar menos 1 por x a la menos 2, y x a la menos 2, por definición de potencia negativa, algebraicamente es 1 sobre x cuadrado. Esta cuenta es una cuenta auxiliar, ¿eh? La hacen así de costado, ahora yo la voy a borrar, pero de costado y prolijamente, bien grande, para que el profesor entienda hacer esta cuenta. X a la menos 2 es 1 sobre x cuadrado. Menos 1 por 1 sobre x cuadrado es menos 1 sobre x cuadrado. Ahí quedó. Entonces uno hace prolijamente esta cuenta porque a la hora de calcular estas cosas uno tiene que tomarse el tiempo y la paciencia y hacerlo con prolijidad y con mesura este cálculo, porque si uno hace rápido las cosas muy ansiosamente, hace un zafarrancho de aquello y hace cualquier cosa. Tomarse el tiempo para hacer esto, claro. Entonces esto me quedó menos 1 sobre x cuadrado, que es la derivada respecto de x de 1 sobre x. Bueno, listo. Después más la derivada de 1 sobre y, o sea, la derivada parcial de 1 sobre y respecto de x. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale la derivada parcial de 1 sobre y respecto de x? Uno de
X respecto de Y, 0. 0. Porque sabemos que si hacemos la derivada parcial de X de 1 sobre Y, la Y es constante, está muda. Cuando uno dice muda porque es constante. Entonces, si hago la derivada de una constante respecto de X, va a valer 0. Entonces, la derivada de 1 sobre Y, manteniendo Y fija o constante, la derivada de 1 sobre Y respecto de X, la derivada parcial de 1 sobre Y respecto de X, sabiendo que Y es constante, es 0. Por eso hay que tomarse el tiempo de hacer bien las cosas. Bueno, ahora yo voy a borrar este cálculo auxiliar. Queda como para la foto y queda en el video. Se tiene el video, lo copian de nuevo. Después. Ya está. Listo. Y ahora, bueno, yo hice la derivada parcial respecto de X. Y esto obviamente lo tengo que igualar a 0, porque era parte de la condición necesaria para hallar los puntos críticos. Y después, la derivada parcial respecto de Y. Bueno, si derivo parcialmente respecto de Y, la X está fija o muda. Bueno, a ver, la derivada de una suma es la suma de las derivadas parciales correspondientes a cada uno de los tres términos. Claro, entonces la derivada parcial respecto de Y de este primer término, como X es constante frente a la derivada parcial respecto de Y, sale afuera multiplicando por la derivada de Y respecto de Y, que vale 1. X por 1, no hace falta poner el 1, es X. Más la derivada parcial respecto de Y de 1 sobre X. Sabemos que la X está fija o es constante. Entonces, ¿cómo es la derivada parcial respecto de Y de 1 sobre X? La derivada parcial de Z sobre X sobre Y. No, de 1 sobre X respecto de Y. Porque estoy derivando este segundo término parcialmente respecto de Y. Si derivo Ah, 0. parcialmente, 0. Porque si derivo parcialmente respecto de Y, la X es constante. Entonces, si X es constante, 1 sobre X es una constante, un número, y la derivada de un número respecto de Y vale 0. Esas cosas hay que tenerlas bien en la cabeza a la hora de hacer bien el cálculo y tomarse el tiempo y el atributo de poder hacer todo bien, porque si uno hace mal la derivada y a la hora de despejar X, hace cualquier cosa. Más la derivada parcial respecto de Y de este último término, que es 1 sobre Y. O sea, la derivada parcial de 1 sobre Y respecto de Y. O sea, esto. Que en análisis 1 sería como esto, con una tilde. ¿Cómo es la derivada de eso? Lo mismo que hicimos Lo con mismo que 1 hicimos sobre antes. X. Va a ser menos 1 Igual sobre que Y al cuadrado. antes, claro. Voy a poner igual que antes. Esto haciendo el mismo procedimiento, pero en vez de con X es con Y, en vez de decir que se llame Pedro, se llama Juan, me va a quedar Y, o sea, menos, bueno, sí, menos 1 sobre Y cuadrado. Así igual que este término, pero con la Y. Bueno, entonces esta derivada la tengo que igualar a 0. Acá me quedó el sistema de ecuaciones. Esto es parte del cálculo auxiliar. Lo hacen prolijamente de costado. Ahora lo borro, claro. Bueno, borro esto. Porque antes. Bueno. Ahora hay que despejar de estas dos ecuaciones, la X y la Y. De esta primera ecuación me quedó. A esta la vamos a llamar ecuación 1 y esta ecuación 2, por así llamarla. De la ecuación 1 nos quedó Y, acá por la regla de los signos más por menos menos, Y menos 1 sobre X cuadrado. ¿Para qué lo voy a sumar 0 si me da lo mismo?
del elemento neutro la sumo. Me queda así. Y de la segunda ecuación me quedó esto. Más por menos, ¿para qué le voy a sumar el 0 si me da lo mismo? X menos 1 sobre y cuadrado igual a 0. Entonces me quedó este sistemita de ecuaciones donde tengo que despejar la X y la Y. Bueno, a ver. Hay que despejar. Bueno, lo que podríamos hacer, si quieren, podemos despejar y de esta primera ecuación. ¿Podría despejar X de esta segunda ecuación? Sí, pueden hacer lo que quieran. La idea es aplicar el famoso método de sustitución en sistema de ecuaciones. Esto no es un sistema lineal de ecuaciones porque la X y la Y están elevados al cuadrado, pero es un sistema de ecuaciones. ¿Qué ecuación elijo para despejar? La que quieran. ¿Qué variable elijo para despejar? La que deseen. Cualquiera. Acá deseo despejar la Y en función de la X y ese valor de Y que despejo lo reemplazo acá. O al revés podría ser despejar X de la segunda y el valor de X que despejo, que sería X igual a 1 sobre Y cuadrado, lo reemplazo acá en la X de la primera ecuación. Pueden hacer cualquiera de los dos caminos, optar por cualquiera de los dos caminos. Yo elijo este camino. Igual a 1 sobre X cuadrado. Bueno, este valor lo reemplazo acá donde dice la Y. Me queda X menos 1 sobre, donde dice Y pongo 1 sobre X cuadrado. Y lo elevo al cuadrado porque estaba elevado al cuadrado la Y. Lo único que hice es reemplazar la Y por 1 sobre X cuadrado acá y lo elevo al cuadrado porque estaba elevado al cuadrado. Bueno, vamos paso a paso. Bueno, después acá, ¿qué me quedó? Por eso, esto es lo más importante, saber despejar X e Y. Utilizar el álgebra del despeje, porque acá todo el mundo se equivoca acá, en los problemas, cuando uno corrige el examen, yo que corrijo exámenes, todo el mundo se equivoca en hacer algebraicamente este despeje. Por eso tengo que hacerlo con mesura, con mucho cariño, paso a paso. Acá, ¿qué me queda? Me queda 1 sobre X cuadrado igual al cuadrado. Bueno, la propiedad dice que yo la potencia la puedo distribuir en el numerador y en el denominador. O sea, esto me va a quedar X menos 1 dividido 1 al cuadrado sobre X al cuadrado al cuadrado. Acá me queda abajo una potencia de potencias. X al cuadrado elevado al cuadrado. Vamos a ponerlo mejor. X al cuadrado elevado al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Sigo por este lado, sigo por acá. Me queda 1 al cuadrado es 1 sobre X cuadrado al cuadrado. Esto es potencia de potencia. Esto de acá es potencia de potencia. X al cuadrado elevado al cuadrado sería como X a la 2 por 2. Se multiplican los exponentes. Me queda 2 por 2, 4. Me queda X a la cuarta. Entonces me va a quedar X menos 1 sobre 1 dividido X a la cuarta. Y ahora, ¿cómo sigo? 1 dividido 1 sobre X a la cuarta. ¿Cómo lo hacía? A ver, pregunta. Podés hacer 1 dividido 1 sobre X a la 4 y al ser una fracción lo podés dar vuelta y te queda 1 por Bien, X a la cuarta. exactamente. O sea, esto se invierte, ¿no? Se Claro. invierte. Ya lo hemos visto en el canal, en el análisis 1 y un montón de veces. Como esto es una división de fracciones, esta fracción se invierte multiplicando arriba en el numerador, o sea, arriba en el 1. Va a quedar 1 por X a la cuarta dividido 1. O sea, pasa esta fracción multiplicando acá arriba invertidamente. Se invirtiéndola. Y esto es igual a 0. Esto tiene que ver con la propiedad esta que hemos visto en el canal, ¿no? Tengo A dividido B sobre C. Entonces esta fracción se invierte. Me va a quedar A por C sobre B. Por división de fracciones, claro, ¿no? Sobreentiende que
A y B son números diferentes a 0, ¿no? Estamos trabajando con los reales. Y C también es diferente a 0. A, B y C son diferentes a 0. En todo caso, diría que B y C son diferentes a 0, perdón. ¿Por qué? Porque B está dividiendo y C también está dividiendo. Entonces no se puede dividir por 0 porque eso no existe, por el algoritmo de división de Euclides. Así que esta es la propiedad que usamos siempre en álgebra para dividir fracciones. En este caso particular. Bueno, entonces me queda x menos x a la cuarta igual a 0. Por eso enfatizo las propiedades de álgebra, porque la idea es saber despejar bien la x y hacer bien esta cuenta. Si uno hace mal esta cuenta no sirve de nada el problema. Me quedó x menos x a la cuarta igual a 0. Y hay que despejar x de ahí. ¿Cómo despejo x de ahí? Y ahí lo que tenemos que hacer es saber cuál de los dos términos. No, no. Pregunta, que esto lo vimos en el canal muchas veces en álgebra y en análisis matemático. Cuando tengo un polinomio igualado a 0 y todos los términos tienen x, cuando tengo un polinomio igualado a 0 y todos los términos tienen x, ¿qué tengo que hacer para poder despejar bien? Factorizar. Factorizar, sacar factor común x, Sí, muy no, bien. me confundí o podemos hacer Ruffini, capaz, No, bueno. Sí, pero es muy bueno, largo. sí. Bueno, no, Ruffini se va a aplicar cuando yo tengo un polinomio que no tiene todos sus términos x. ¿Qué sé yo? Me Ah, queda x al cubo menos 2x más 1 igual a 0. Bueno, ese más 1 me cagó todo. Ese más 1 no tiene x. Entonces no puedo sacar x factor común. Pero cuando yo tengo un polinomio donde todos sus términos tienen x y ese polinomio está igualado a 0, tengo la ventaja de sacar x factor común y poder de alguna manera reducir todo a la mínima expresión factorizando y poder encontrarme con el resultado. Eso es muy importante. En cambio, Ruffini, no todos los términos tienen x y tengo que encontrar una raíz a ojo, después aplicar el famoso Ruffini y después de ahí viene la factorización. Eso es más complejo. Bueno, más complejo, entre comillas, es otra forma. Pero si tengo un polinomio está igualado a 0 y todos los términos tienen x, la ventaja es poder sacar x factor común. Siempre se saca x factor común con la menor potencia, entonces me va a quedar x elevado a esa menor potencia y entre paréntesis un polinomio. Entonces, esa x elevado a una menor potencia le igualo a 0 y ese polinomio que me queda entre paréntesis también lo igualo a 0. ¿Por qué? Porque aplico la propiedad esa que me dice que si yo tengo el producto de dos números reales iguales a 0, o un número real vale 0, o el otro número real vale 0. O sea, si tengo a por b igual a 0, implica que a vale 0 o b vale 0. Eso valen los números reales. Eso lo hemos aplicado miles de veces. Le saco x factor común. La menor potencia es x a la 1. Y adentro me queda, si saqué x factor común, me queda un 1, menos, si saco una potencia a x a la cuarta, me queda x al cubo, y esto igual a 0. Si quiero verificar que si saqué bien factor común, distribuyo así, y vuelvo a recuperar la expresión anterior. Eso significa que está bien sacado factor común. Sigo por acá, al costadito, me queda x por 1 menos x al cubo igual a 0. Entonces, me queda el producto de dos números igual a 0. Lo dije recién, si yo tengo el producto de dos números reales iguales a 0, o un número es 0 o el otro 0. O sea, si tengo a por b igual a 0, o a vale 0 o b vale 0, lógico. Para que un producto valga 0, alguno de los dos tiene que valer 0. 2 por 0, 0. 3 por 0, 0. 0 por 2, 0. Pero si hago 3 por 2, 6, no me da 0. Alguno de los dos tiene que dar 0. Bueno, entonces, o x vale 0, o 1 menos x al cubo es igual a 0. De esa segunda ecuación, despejo x. Acá ya está despejado, x igual a 0. Me queda
x al cubo igual a 1. O sea, paso el x al cubo que le está restando sumando. Me queda x al cubo igual a 1. El cubo pasa como raíz cúbica. Ahora no hay que poner barras de módulo. Se pone barras de módulo cuando paso una potencia par como raíz. Pero si paso una potencia impar como raíz, no se ponen barras de módulo o valor absoluto. En este caso es impar porque es al cubo. Entonces queda raíz cúbica de 1. Queda raíz cúbica de 1, que es igual a 1. Entonces me queda x igual a 0 o x igual a 1. Listo. Ya no hay más nada que despejar. Ya despejamos todo. Bueno. Me quedo x igual a 0 y x igual a 1. Y ahora hay que volver atrás. Nosotros despejamos y en función de la x. Se sobreentiende que x igual a 0 no puedo reemplazar acá por 0, porque me queda 1 dividido 0 al cuadrado y 1 sobre 0 al cuadrado es 1 sobre 0. Dividir por 0 por el algoritmo de división de Euclides, no está permitido. No se puede dividir por 0. Así que el 0 lo descartamos, porque yo no puedo reemplazar por 0 acá. No se puede dividir por 0. Pero si agarro x igual a 1, que es un posible resultado, reemplazo el 1 acá, me queda 1 dividido 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 1 dividido 1 es 1. O sea que si x vale 1, implica, reemplazo el 1 acá, me queda 1. Por lo tanto, obtengo el punto crítico 1, 1. Esto es un punto crítico posible de la función. El 0 lo tacho. Porque si el 0 lo reemplazo acá, me queda 1 dividido 0, es absurdo. Pero además, hay otra cosa que hay que aclarar. Nosotros no sacamos el dominio de esta función. Y en el parcial pueden preguntar cuánto vale el dominio. Si a mí me preguntan el dominio de esta función, ¿cuál sería? Eso viene a colación a por qué yo estoy tachando x igual a 0. No solamente lo tacho porque acá no da la cuenta, porque 1 sobre 0 cuadrado es 1 sobre 0 y eso no existe. Pero el tema no es esto de reemplazar a lo bruto acá. Sabemos que 1 dividido 0 no existe. Pero el hecho de poder tachar x igual a 0 significa de que x igual a 0 no va a estar dentro del dominio de la función esta. No va a ser aceptado por el dominio de esta función bivariada. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale el dominio de esta función? Si a mí me preguntan cuál es el dominio de esta función bivariada, ya vimos dominio en el canal. ¿Cuánto vale el dominio de esta función? Pregunta. Todos los reales al cuadrado menos 0 de x y 0 de y. Muy bien, muy bien. Todos los reales al cuadrado menos 0 de x y 0 de y. O sea, todos los reales cuadrados menos el punto 0, 0. Muy bien. Perfecto. Entonces, si el dominio son todos los reales cuadrados menos el 0, 0, ya x igual a 0 está descartado. Y vemos que por el 0 está descartado, tanto para la x como para la y, pero bueno, en este caso para la x, porque estamos analizando el caso que taché x igual a 0. El 0 está descartado del dominio porque ya veo que no puedo hacer 1 sobre 0. Dividir por 0 no se puede. Ya está descartado del dominio de la función. El dominio de esta función, interesante, lo voy a poner acá, es todos los reales cuadrados menos el punto que se pone entre llaves, porque es un elemento que estoy descartando del dominio de la función y es un punto 0, 0, son los reales cuadrados menos el 0, 0. Obviamente x acá no puede ser igual a 0, tiene que ser distinto de 0. Igual la y también tiene que ser distinta de 0. O sea, el 0, 0, tanto x igual a 0 e y igual a 0 están descartados del dominio de la función. Por eso, más allá de que acá x igual a 0, al reemplazar acá la cuenta no dé, yo x igual a 0 lo debo descartar, igual que y igual a 0, porque no están dentro del dominio de la función, porque si no me va a quedar dividido por 0.
Y eso no se puede hacer. Entonces el único punto crítico es 1, 1. Ya nos fuimos ya pasó media hora. Así que bueno, habría que decidir con la condición suficiente, o sea, con el determinante de Lesiano y con la derivada segunda de z respecto de x, si tenemos el caso de un máximo, un mínimo, o en el caso que el determinante hessiano evaluado en el punto crítico 1, 1 me dé menor que 0, es un punto silla, un punto de ensilladura. Creo que se los voy a dejar para que lo hagan ustedes, eso. No voy a hacer la condición suficiente, queda de tarea, hagan el determinante hessiano, evalúenlo en el punto 1, 1. Fíjense si el determinante hessiano va mayor que 0 o da menor que 0. Si da menor que 0 es un punto silla. Y si da mayor que 0 tienen que fijarse o evaluar la derivada segunda de z respecto de x en el punto 1, 1. Si da positiva, es un mínimo. Si da negativa, es un máximo. Hagan la cuenta, ensúciense los dedos. A mí lo que me importa es enfatizar la condición necesaria a la hora de saber despejar las cosas y saber cómo ir despejando. Y además, a medida que vamos despejando, vamos repasando toda esa serie de secuencias algebraicas que hemos suscitado en álgebra y en análisis 1, que se vuelven a repetir constantemente acá. Y acá está el traspié de todo el mundo en los exámenes. No saben despejar la x y la y sacan cualquier cosa. Y tampoco tienen en cuenta el dominio de la función. Porque en este caso x igual a 0 no va porque está fuera del dominio. Bueno, estas cosas son las más importantes. Después la condición suficiente, manéjenla ustedes, hagan el cálculo ustedes. Yo me voy a 50. Y vamos a hacer otro problema, donde también después la condición suficiente se las dejo a ustedes para que la analicen. Para analizar si es un máximo, mínimo o un punto de inflexión. Así que no se vayan de ahí, que ahora viene lo mejor. Nos vamos al video 50 y seguimos participando haciendo ejercicios. Chau, chau.